el sistema ese del botón, del mostrar, ese botón no hace ninguna acción. Me preguntaba por qué, si el que lo habíamos terminado o falta todavía. No, no, sí, lo terminamos. Te habrá faltado a lo mejor en el método agregar el JOcean Paint para que te muestre los mensajes acá. Este es el botón, revisa el código. Este es el código del botón, fíjate. El código del botón. Sí, sí, estoy ahí, pero no sale. Si eso está bien, hay que revisar el control. O sea, tenés que venir acá. Eso no me lo toma como azul. Acá. Si tenés esto igual, debería funcionar. Lo tengo todo igual, pero no me lo toma. ¿Cómo no te lo toma? ¿Qué dice? No, no me muestra nada. Aprieto el botón de mostrar cuando están llenos los campos y no pasa nada. Es como si apretar el botón no pasara nada. Es medio raro lo que me está haciendo el sistema M. Mira, ya te lo está mostrando. Lo que pasa es que tengo que ir cambiando las ventanas porque no me lo permite el zoom. Mira, bueno. ¿Ves? Ahí yo voy a compartir la ventana. Ahí se levantó el programa. Yo acá le pongo un nombre y le doy mostrar. Te comparto ahora para que veas. ¿Ves? Se muestra un mensaje, ¿ok? Y se muestra después los otros. Se corta porque son como programas distintos y Zoom no me lo deja ver, pero está acá el mensaje. De la misma forma que apareció el primero. ¿Ves? Ahí Bueno, a te mí muestra. no me aparece ese cuadrito. Ahí está. Por eso, entonces, fíjate que no hayas puesto un soft y que hayas puesto, tenés que poner un JOption Paint acá. No se ¿Ves? ve. Espera. Este es el controlador. Cuando yo me meto al controlador, esto, revisar lo que sea Show Message Dialog. Eso controlalo. ¿Y cómo lo controlo? Dice nulo, pero está todo bien. Dice jpanel.show messenger diálogo. Sí. Y los Mensaje importados. diálogo. ¿Te da algún error por algo? ¿Algo en rojo? No, nada en rojo. Eso es lo que es raro. Tengo el NetBeans ID de 8.2. No sé si es una diferencia. No, no. Al contrario, es más estable el 8.2. Tendrías que revisar acá el modelo, que esté igual. Sí, está todo igual. Es más, tengo un montón de... Lo que puede estar pasando es que sí te funciona, nada más que te queda atrás de NetBeans y lo tendrías que minimizar como ventana secundaria. Eso es lo que te puede estar pasando. Entonces vos cuando lo ejecutes, minimizar NetBeans o revisar en el escritorio porque puede estar en segundo plano. Ahí lo pruebo. Un segundito. No, no pasa en naranja. Así que bueno, no importa, empecemos la clase porque ya me pudre. Estoy Bueno, enojado. habría que revisar el código, pero es muy... No tiene nada rojo, nada que diga esté mal. Está todo bien. Bueno, ahora vamos a hacer otro parecido. Le vamos a agregar un poco de complejidad. El proyecto se va a llamar Modelo de vista controlador herencia. Entonces, vamos a crear modelo vista controlador.
herencia, ¿sí? No vamos a crear un método principal, el método main no lo vamos a crear, entonces tildamos acá. Y le damos finalizar. Uy, ¿qué pasó? No me lo tomo. Ah, ok, era ahí. Bien, ahora vamos a crear de vuelta los tres packages importantes, botón derecho, uno que se llama model, lista, view, y controller, controlador. Hagamos esas tres vistas, esos tres packages, perdón. ¿Dónde? ¿Modelo? ¿Dentro de modelo o de paquete? No, no, En paquete. así suelto. Nuevo Java. No, no es Java. Java paquete. Paquete. Bien, Controlador. el Nico, ¿cómo anda Nico? ¿Todo bien, Iván? ¿Todo bien? ¿Model o Pasable modelo? la Yo le puse model, porque quiero ponerlo en inglés, pero podés poner modelo tranquilamente. Sí, y después tengo errores, ¿no? Prefiero hacerlo igual. ¿Qué dice el último? View, de vista. W-I-E-W. Al final. O sea, lo que pasa es que no lo veo en el celular, es muy chiquitito. Ah, bueno, mira, entonces hagamos una cosa, para no frenar tanto. Como se está grabando la clase, sí pregúntenme, a lo mejor algún concepto no hayan entendido para frenar y volverlo a explicar, pero en cuanto a lo que es código, después revisen de vuelta el video, ¿sí? Porque después se Sí, sube. eso lo hago. Eso no hay Bien, problema. si no entienden bien lo que es Entity o lo que vamos a ir explicando, o cómo fluye, lo volvemos a hacer, eso sí, para reafirmar, porque están en la clase, por supuesto, para que sea más productiva, me parece. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en Model, New, Java Class, ¿y qué vamos a crear? Vamos a crear, primero que nada, antes de crear nada, vamos a explicar lo de herencia. Lo vamos a repasar y de paso le vamos a dar forma con la interfaz. ¿Cuál es la idea de herencia? O primero que nada, ¿qué es lo que era un objeto? Compartir tributos, ¿Cómo? compartir tributos, o No, extraer tributos de una clase. más que compartir, es tomar en común y evitar hacer código redundante. O sea, volverlo a escribir. Eso es lo que hace la herencia, que evite hacer de vuelta todo el mismo código, todo lo más. Entonces, optimizás. Por ello, vamos a repasar qué es lo que era un objeto. Un objeto, decíamos que era una entidad que tiene características, ¿sí? Puede ser un auto, ¿qué característica tiene? Y es rojo, es grande, es caro, bueno, características, y hace alguna acción ese auto, traslada persona, ¿sí? Una computadora, ¿sí? ¿Qué características tiene? Y depende obviamente de la computadora, como cuenta con una gamer, sirve para jugar, es cara, ¿qué acción hace? Y, por ejemplo, ejecuta un Age of Empires, por ejemplo, o podría ejecutar un Doom. ¿Sí? ¿Se entiende? Son características. Ahora, esas características, nosotros las interpretamos en programación como atributos. Son los atributos, son las variables. ¿Sí? Podríamos decir que un objeto tenía una característica o un atributo, después tenía otro atributo, y las acciones, como bien decía, de un objeto, nosotros en programación lo interpretábamos como métodos o handler ahora. ¿Sí? Los handlers ya cuando estamos trabajando con web, pero es un método.
Son pequeños fragmentos de programa. ¿Qué pasa? Nosotros normalmente, un objeto tiene infinitas características. Tenemos que abstraer cuáles son las más importantes, las que se ajustan de acuerdo al problema que tenemos que resolver. ¿Sí? Bien, hasta ahí todo bien. Hagamos de cuenta que simplemente tenemos este objeto, ya vamos a darle forma, tenemos este objeto, que tiene dos características. Simplemente nos hacían falta dos características que son las que se ajustan a nuestro problema. En este caso, hacer un ejemplo. ¿Qué pasa? Que resulta que yo estas características las puedo repetir, porque yo acá podría tener uno que es, eso no, podría tener uno que es para médico, y otro que es para cliente. Da la casualidad que médico y cliente van a tener nombre y apellido. Entonces, para evitar yo tener que repetir de vuelta nombre, apellido, se puede utilizar, una de estas técnicas es lo que herencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja el tema de herencia? Hago una clase padre, como se hacía en matemática antes, ustedes no sé si se acuerdan, que tenían así, tenían que buscar la intersección, cuál era lo que tenían en común. Hagamos de cuenta que tenían en común esto y esto, pero podían tener cosas propias, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso en matemática, los conjuntos. Bueno, esto es lo mismo. En herencia tenemos un conjunto principal, que es lo que tienen en común. Y en este caso tenemos el nombre, que viene siendo la rayita esta, y la flecha es el apellido, ¿sí? Le vamos a dar un poco más de, para que se entienda mejor y que esté más ordenado, porque claro, así suelto, y muchas características, que tengamos las mismas características. Acá teníamos el nombre, y acá teníamos el apellido. ¿Y cuál es cuál? Entonces digamos que el que está acá es médico, y el que está acá lo podríamos haber hecho con profesor y alumno, por ejemplo, también es lo mismo. Médico, y acá tenemos el paciente. Resulta que médico tiene sus propias características, entonces pongámosle una en este caso. Esta es la característica de médico, pero no la tiene paciente. ¿Ven? Como en matemática. Acá nosotros también le vamos a poner esa característica a médico. Eso para que se entienda más cómo está trabajando médico en Java, como objeto, así como programación, por eso lo pongo así como tabla. Pero es lo mismo lo que está pasando. Y acá le ponemos paciente. Ahí está. Resulta que el paciente tiene su propia característica. ¿Ven? Como en matemáticas. Lo que está en común viene siendo entonces una tabla particular, una tabla padre, que es la que está acá, que es la que le va a heredar esos atributos, por decir así, a médico y a paciente. Esta tabla le tenemos que poner un nombre genérico o algo más que englobe a paciente, a médico, ¿qué es lo que son? Y podríamos decir que son o empleados, porque son empleados, ¿por qué no? Podríamos ponerle persona, no sé, eso depende del diseño que ustedes tengan, que hayan desarrollado. Yo le voy a poner persona. Bien, entonces persona le va a heredar, se va a extender, entonces, como ustedes lo están viendo, ya médico no es solamente tener este atributo, sino tener 3 atributos. ¿Ven? Lo mismo ocurre con paciente. Vamos con el código. Hay un mensaje. Sí, view. Perfecto. A lo mejor lo había preguntado hace mucho, pero está bien. Vamos a crear entonces. Ahora sí, entendiendo el código, dijimos que necesitamos una clase padre, que es persona en este caso. Podríamos haber puesto, como les digo, empleado. Uno es cliente, el otro es el... Ah, no, pero el paciente no es un empleado. No pega ahí. Entonces persona engloba mejor. Tenemos persona, ¿sí?
Yo voy a crear acá, esto no lo hagan, después lo voy a borrar para mostrarles unas cositas de lo que es la herencia. Public static void main, y tenemos nuestro método principal. No hace falta, esto que les quiero mostrar algo. Bueno, persona, teníamos dos características. Ponle que tengo el nombre y el apellido. Ahora, para poder acceder, si nosotros recordamos, el modificador private no me deja acceder al atributo nombre ni al atributo apellido si no estoy dentro de la misma clase. Para solucionar eso, yo creaba los getter y setter. Voy guardando, getter y setter, y le vamos a generar, esto no es obligatorio, pero es una buena, el constructor con parámetro, y como buena práctica, le vamos a hacer el constructor vacío. El orden de ambos no importa. Ahora, a veces a mí me gusta por una cuestión de orden, que el vacío esté acá, después el constructor con parámetro, o los constructores, porque puedo tener más de uno con parámetro, y los getter, etc. Listo, ya tenemos configurado lo que es persona. Si yo quiero instanciarlo, persona, control espacio, ven, lo importó, p igual a new persona. Acá le vamos a pasar un nombre, por ejemplo, y está funcionando perfecto. Ahora, para navegar dentro de esta clase, estamos recordando, yo tenía que utilizar este objeto que tomó la forma de la clase, lo moldeó, le dio la forma a este objeto, con un punto. ¿Ven? Ahí estoy navegando. Resulta que tengo los getter, etc. Y tengo más métodos. Da la casualidad que tengo, por ejemplo, un equals, un get class, un hashcode, notify, bueno, y hay otros más. No vamos a terminar. ¿A dónde están? ¿Dónde están todos esos métodos? Esos métodos los estamos heredando de forma implícita de la clase Object. Toda clase de Java hereda de la clase Object. ¿Se entiende? Por eso nosotros acá tenemos otros métodos que no los hemos declarado nosotros, porque todas las clases van a heredar de la clase objeto, Object. Bien, si yo quiero mostrar este mensaje, entonces yo ponía Y Augusto, ¿qué atajo del teclado usabas para agregar los getter and setter? en la tecla Alt más Insert. ¿Sí? De hecho, también puedes darle botón derecho con el mouse y acá dice Alt más Insert. Ah, listo. Gracias. De nada. Ahí ejecutamos y está funcionando. Entonces tenemos el nombre es Naruto. Es lo que yo estaba buscando dentro del objeto. Recordemos también que son variables compuestas, porque teníamos las variables primitivas que son, por ejemplo, int, table, float, que empezaban con minúscula. ¿Por qué? Porque era un tipo de variable ya determinado, un tamaño. Las variables son espacios que estamos reservando en la memoria. Y nosotros, como acá lo creamos, lo moldeamos, acá le dimos una forma, acá le dijimos, mira, va a tener esta clase. Y ahora, cuando usamos el new, la reservamos. Y ya cuando le seteamos, le estamos asignando los valores. Eso es lo que pasa en la computadora. Bueno, ahora quiero utilizar médico, porque tendríamos que utilizar médico o tendríamos que usar paciente.
Sigamos entonces. En Model, botón derecho, New, Java Class, médico. Recuerden, por nomenclatura empieza con mayúscula. ¿Sí? No pongan tilde, nada de eso. Solamente médico. Se recomienda que esté en singular. Listo. Acá tenemos la clase médico. Si yo pongo médico, control espacio, fíjense que ahí lo importé, y lo instancio, acá primero me apareció algo que es un constructor vacío, que se genera por defecto. M punto, miren, ven, yo tengo igual todo lo demás, todo lo meto y no tengo nada más. Como les decía, todas las clases de Java heredan de forma implícita de una clase object. Acá está. Ahora, no le hemos dado, yo quiero que herede de personas, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacía? Extend, voy a extender la clase de personas, como que se estira la clase de personas, y tengo que aclarar, ¿de dónde va a extender? De personas. Solamente con haber puesto esto, miren lo que pasa. M, punto, ahora tengo el igual, pero también tengo las propiedades de persona. Una cosa de loco. Magia. Bueno, acá lo que estamos viendo entonces es lo que es herencia. ¿Y funciona? Veamos. Le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, este nombre es más fácil. Bueno, ven, ahí anduvo. Resulta que también podría haber hecho lo siguiente. Persona, pongámosle así. Médico, ¿sí? Podría haber hecho eso. A ver qué pasa acá. Punto. Y tenemos el nombre y el apellido, más todo lo que heredan de object. Por ahora no hay ningún problema. Sin embargo, habíamos dicho que a médico le íbamos a dar una propiedad en particular. Dijimos una variable. Dijimos que la propiedad, la característica, eran las variables. Entonces, pongámosle título. Moto. Y le creamos los getter and setter. Listo. No le he creado el constructor, a propósito. Me vengo ahora acá. PM. Punto. Tengo apellido y nombre. Pero fíjense ahora, voy a crear otro objeto. Un objeto que tenga la forma de médico. M punto, y acá miren lo que tengo. Tengo lo que es el título, tanto con el set como con el get. ¿Eso por qué? Porque como yo les dije, esto que está acá, lo que está a la izquierda, es lo que le va a dar la forma a nuestro objeto. Después la forma de implementar. Le estamos diciendo, este es mi objeto, ahora implementarlo. Pero se está siempre acomodando a esto. Ya le dijimos a la computadora, esta variable va a tener este dibujo. ¿Sí? Bueno, para esto que estamos haciendo acá, nos está permitiendo hacer lo que es el polimorfismo. Donde
una clase puede tomar muchas formas. Puede tomar la forma de médico, como también podría tomar la forma de cliente. Si nosotros lo creamos, clase cliente, tener en realidad le puse cliente y le tendría que haber puesto paciente. Lo vamos a ordenar esto. Falta. Ahí está. Che, al principal, al final, ¿lo creamos o no? ¿O lo vas a borrar al final? No, esto les estoy explicando, esto no lo hagan. Ah, listo. El UM no lo vayan a hacer. Van a hacer la vista directamente. Pero les quería mostrar más o menos cómo funcionaba la herencia para recordar, hacer un ejercicio cortito, y ya así ya nos enfocamos con la parte visual. Bueno, acá a paciente, ¿sí? Me está diciendo, no tengo, si yo genero un constructor, fíjense, tengo el constructor vacío, o puedo generar el constructor con parámetro, pero no tiene sentido, porque si ya está heredando, ya hereda también los constructores. Lo que sí le vamos a dar una característica particular. ¿Qué podría tener un paciente que lo caracterice? Número de Tratamiento. legajo, una enfermedad, un montón de cosas. Claro. Por supuesto, para poder acceder a esa variable le vamos a tener que poner los letras etc. ¿Listo? Entonces, si yo me vengo ahora, persona, sería, pueden llevar cualquier nombre, nada más que yo le pongo paciente, creamos, ahí tiene el constructor vacío que se ha creado por defecto, porque de hecho acá no hay ningún constructor vacío visible, pero está de forma implícita. P punto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no sale el legajo? Porque claro, le estoy dando a persona la forma, a paciente, mejor dicho, la forma de persona. Pero si a paciente directamente, ¿sí? Ahora tengo el legajo. ¿Ven? En realidad, más que nada, el tema del polimorfismo lo podemos utilizar con las interfaces. O sea, una interfaz implementa otra interfaz. Por ejemplo, podría tener una lista de algo, ¿sí? Y hay distintos tipos de listas. Por ejemplo, acá pongámosle lista igual a new. Lista es una interfaz. ¿Ven? Es una interfaz lista que está extendiendo de collection, que es otra interfaz. ¿Lo ven? Resulta que al momento de implementarla, yo puedo implementar, por ejemplo, linked list, array list. Eso sería lo que es polimorfismo, que ya son sus clases hijas. El tema de interfaz viene siendo como una clase abstracta, pero que no tiene la palabra abstract y no puede tener tampoco métodos. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que nada, usted lo que les recomiendo por ahora es que trabajen de esta forma. Como vieron que siempre se adapta
a lo que tiene acá adelante, a la izquierda, o sea, se amoldas a lo que tiene a la izquierda, por ejemplo, a paciente, tomó la forma de paciente. Médico, toma la forma de paciente, pongan así, médico, ni un médico, ¿sí? Por ahora esta sería la práctica correcta. Y para evitar errores, es esto, vamos a hacer que sea abstracto, persona. ¿Cómo? Public abstract, ¿sí? En realidad, no, para que sea la clase abstracta, así está bien, y lo podemos implementar tranquilamente, pero dice la teoría que para que sea abstracta tiene que tener por lo menos un método concreto, abstracto, perdón, porque los métodos pueden ser de dos formas, abstractos o concretos. ¿Cuáles son los concretos? Los que vemos siempre, estos, como los getters, en realidad este es un constructor. Esto, ¿sí? Que tiene el modificador, el tipo de la variable, el nombre, si recibe o no parámetros, y de dónde hasta dónde es el método, ¿sí? Esto es un método concreto, que tiene las llavecitas, para hacerla corta, y que está en funcionamiento. Un método abstracto debería ser algo así. Es algo que yo simplemente lo dejo como marcado. Podemos decir string sumar. Así, es un método abstracto. Como que yo estoy haciendo una ayuda de memoria donde yo le digo, mira, voy a necesitar esta forma, trabajo con un método que tenga esta forma. Después le das el motor, que el motor sería toda la codificación que tiene adentro, ¿sí? Pero, bueno, eso después más adelante vamos a ver bien cómo podemos trabajar con el tema de los métodos abstractos, con las interfaces. Pero, ¿por qué le pondría yo abstract? La palabra abstract. Por lo siguiente, porque una clase abstracta no puede ser instanciada, entonces nos evitaría este error que tenemos acá. Ven, automáticamente, primero, no puedo instanciar personas. Tampoco podría ser me está obligando, como les digo, a no instanciarla. Más que nada por eso. No, era por eso. Perdón, entonces a la clase la volvemos abstracta para no No instanciar instanciar. objetos directamente desde esa clase, solamente Ah, para que todos los métodos y atributos de esa clase sean utilizados por otras clases y no por objetos. exacto. Bien. La clase padre no la vamos a poder usar. Por eso le pongo la abstracta. De todos modos, van en el diseño, en lo que necesiten. Por ahora lo que estamos practicando. Por eso le digo que la teoría nos pide que para que sea abstract, tiene que tener por lo menos un método abstracto. Pero por ahora nos va a ayudar que tenga esa notación. ¿Sí? Va a estar bastante bueno. Ven, ahí me está pidiendo que, ven, no lo puedo instanciar. Entonces es una buena práctica, nada más. Por ahora, para repasar, tendríamos persona, le dejamos la palabra reservada abstract, nombre, apellido, los constructores, vamos a darle formato, está, quedó más derechito, no, ya está. Tenemos los constructores, el constructor vacío con parámetros, los getter and setter. Luego tenemos médico con un único atributo, ¿sí? Que es en este caso título. Y después tenemos el legajo, ¿sí? Para paciente como único atributo. Todos ellos heredan de personas. Tenemos creado nuestro modelo. Nos vamos a ir a la vista. Lo borramos. Borrado seguro. La parte de la vista, acá yo lo que creo es un G-frame, es un poco rápido. Acá JFrame form. Principal. Por buena práctica, siempre en
en todo proyecto Swing, se recomienda primero que tengamos un panel, porque yo puedo poner el label así suelto, lo que pasa es que después darle una buena forma, o sea, ordenar el componente de una forma más prolija, que esté bien centrado, que no, bueno, no se descuadre la ventana, es más difícil. En cambio, con un panel nos va a ayudar a todo eso. Entonces acá hacemos un panel, adentro un label. Y no le vamos a poner nada. Ya les digo por qué. Sí lo vamos a centrar. Botón derecho, acá Set Layout sobre el panel, y vamos a seleccionar Flow Layout Default. Ahí está centrado. Vamos a hacer otro panel a lo largo, con otro panel adentro del panel. Este es mi diseño, no quiere decir que tienen que ser así exactamente. Pero podemos, acá le vamos a poner para nombre, para apellido, para... Teníamos paciente, persona, nombre, apellido, y teníamos un campo más, que es el que varía. Entonces acá ponemos el nombre, el apellido, y bueno, y este es el que va a ir variando. Eso lo vamos a editar. ¿Por qué no edito este? Porque eso no vamos, de acuerdo a lo que se vaya a seleccionar, es lo que va a ir apareciendo. Otra cosa. En realidad, View, vamos a crear un JDialog Form, porque es una ventana secundaria, donde le vamos a poner formulario. Todo lo que está acá, en principal, no me di cuenta, lo tenía que haber hecho en formulario. Perdón, ¿era J diálogo form? JDialog. Che, si no me aparece tengo que ir acá a Others, Bien, si no te aparece, vos te venís a otro, exacto. a Swing Queen. Eh, Listo. Waveform, y ahí tenés. Acá está. Gracias. Perfecto. De nada. ¿Qué Bien. título le pusiste, perdón? ¿Cuál? Formulario. Ahí está, listo. Chao. Gracias. No, está bien. Bien, ya lo migré, porque en principal, ¿por qué lo borré? Porque en principal es el que me va a llevar, de acuerdo a lo que quiero cargar, a un cliente, un paciente o un médico. Entonces, tengo ganas de poner, por ejemplo, un botón. Vamos a poner un botón. Vamos a poner otro. Este le vamos a poner... Ahí está. Ahí te están preguntando por el chat, Augusto. ¿Qué cosa? A ver. ¿Cómo lo migras o solo lo volviste a hacer? No, perdón. Lo que hice fue seleccionarlo, así como estás viendo, control X, o sea, corté y me fui al otro lado. En realidad estaba acá, me fui a formulario y lo pegué. Simplemente eso es lo que hice, no hice nada fuera de lo común. Bien, sigamos. ¿Está bien? Perfecto.
Acá le vamos agregando un poco el título, porque la verdad que está muy chiquito. Entonces nos podemos venir acá, font 18, listo. Profe, ¿me escucha? Sí, Tengo una pregunta. Ahí en esa planilla donde se llena, ¿no tiene que haber un botón? sí, todavía no termino. Ah, botón. No, todavía no termino, hay que hacer muchas cosas todavía. Bien. Vamos a agrandar un poquito acá. Guardamos. Tenemos el diseño básico. Ahora, lo importante, botón derecho. Lo que dice JLabel 1 es lo que, a ver, para que entendamos y lo vamos a repasar. Todos los componentes que estamos visualizando, hasta los paneles, son tipo son variables, por decirlo así. Un poco crudo. Por lo tanto, son posiciones de memoria. Por lo tanto, lo que estamos viendo adentro es lo que tiene almacenado en ese espacio la memoria. Acá, por ejemplo, tiene almacenado nombre, este label, este tiene almacenado apellido. Es más complejo, es como para que se entienda. Sin embargo, como toda memoria, tiene que tener un identificador. Entonces, botón derecho, change variable name, cambiar el nombre a la variable. Como es un label, vamos a poner JL, y acá vamos a seleccionar título. Eso es para que sea dinámico y lo podamos cambiar. Y acá lo mismo. Change variable name, cambiar, ¿sí? JL porque es un label, le vamos a poner características. Porque es lo que va, es lo propio de paciente con médico. Es un ejemplo para que ustedes tengan y comprendan cómo se trabaja con una cosa u otra, ¿sí? Ahora, le vamos a dar un identificador a cada componente, botón derecho, JT, porque es un textil, nombre, listo, característica. Editar, borramos. Y por último vamos a hacer lo que nos decía el compañero, nos falta un botón. Para que esté centrado hicimos un panel, ponemos el botón, ahora clic derecho, set layout, flow layout default y quedó centrado nuestro botón. Ese botón es el que va a decir mostrar. Es parecido al ejercicio anterior, nada más que estamos aplicando herencia. Listo. Y un poco de formato. Guardamos. Es más, al botón, también por buena práctica, le podríamos poner btn. Listo. Ya tenemos entonces nuestro formulario. Vemos cómo se ve perfecto. Ahora tenemos que hacer los controladores. New sobre controller, Java class. Entonces seleccionamos, mejor dicho, médico, ponemos, y como es el controlador, controller. Lo mismo para paciente. Listo. ¿Se acuerdan? Vamos a repasar esta partecita. Sé que muchos no estuvieron, más allá de que se grabó. ¿Se acuerdan de las capas? Nosotros habíamos dicho que teníamos una capa, otra capa y otra capa. ¿Cuál eran cada una? La primera, ¿cuál era? ¿Se acuerdan cuál era la más importante? La capa, la que está más lejos del alcance del usuario, podemos decir.
El administrador, ¿No? ¿Cuál era? médico, No. La capa en general, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros al proyecto? ¿Cuál sería la capa importante? el legajo, No. ¿Alguno de los demás se acuerda? Controlador. Va pegándole el palo, pero no era controlador. ¿Cuál era? Modelo. Muy bien. Lo leyeron. Bien, bien. ujú, Muy bien. El modelo. El modelo que es el que ya, después del modelo, a la base de datos. O sea que tuvo que el usuario pasar por todos los accesos, los permisos, por decir así, hasta llegar a modelo y de modelo después a la base de datos, si hay. En este caso no lo vamos a hacer con base de datos. Antes del modelo, ¿quién estaba? Así Controlador. el controlador. Muy bien. El controlador. En términos generales, entonces el controlador es el que va a interactuar entre el modelo y quién es el que está acá entonces, que está con el usuario, a lo más cercano al usuario. De hecho, acá vamos a poner grande, una letra gigante. User. La vista. ¿Ah? No, que después viene la vista. En la vista, exacto. Acá tenemos que poner vista, que es lo que interactúa más rápido con el usuario. ¿Sí? Recordando eso, ¿sí? Viene el usuario, carga algo en la vista con quién interactúa. Fíjense, esto lo estamos viendo obviamente más grande, después hay más capas que se van agregando en sistemas web o sistemas más grandes, pero es para que se entienda el flujo de datos, cómo navega la información. El usuario interactúa, lo primero que ve es la vista, lo que toca. La vista interactúa con el controlador, y el controlador, fíjense, interactúa también con el modelo. Es importante que vaya para todos lados la información, así va la información, todo lo que se está viendo. Entonces, lo vamos a aplicar. Vamos a hacer el controller, y dijimos que el controlador toca a lo que es el modelo. El modelo de paciente, ¿cuál es? El paciente. Entonces, vamos a llamar a paciente. Vamos a crear un método, clic, voy, mostrar. Y nosotros vamos a necesitar pasarle datos. ¿Cómo los capturamos? Y a través de los parámetros que vamos a recibir de la interfaz. Entonces un parámetro va a ser el nombre, otro va a ser el apellido, y el paciente tenía el legajo, creo que era legajo. El legajo. Eso es lo que está. Entonces, esto es lo que nos permite conectarnos. De hecho, es más, le puedo poner otro nombre. Le puedo poner nom. No hace falta que sea igual el nombre. ¿Sí? Pero son conectores, que es como va a llegar la información. ¿De dónde? Del formulario. Porque acuérdense que a dónde estamos acá. En controller. Paciente. Lo vamos a utilizar ahora. New paciente. ¿Sí? ¿Y por qué no anduvo el constructor? Entonces, si nosotros nos metemos en paciente, fácil, porque no hemos creado nunca el constructor acá. Así que vamos a aprovechar, vamos a crear un constructor y acá nos va a preguntar, ¿qué constructor querés hacer? ¿Uno vacío? ¿Uno solamente el que es con los atributos de la clase padre? ¿O todo? Y voy a decir, mira, haceme con los de la clase padre, los atributos, más los propios de la clase paciente. Generar, y ahí lo tenemos. Por eso tenemos super ahí. Bueno,
Si me voy a controller, no era obligatorio, iba a funcionar igual, pero me ahorra pasos. Si yo miro, tuve que correr el cartelito del chat, por eso se me borra. Si yo miro, fíjense, ojo con esto. Lo primero que me está pidiendo el constructor, ¿qué es lo que es? ¿Qué parámetro es lo primero que me pide el constructor? El legajo, o sea que arriba tenés que cambiarlo, el orden. Así que es importante que lo mande como me pide el constructor, salvo que vuelva a ser el constructor, ¿se entiende? Ujú. Si yo mando nombre, por más que sea string, sí, lo va a persistir, pero está mal el dato. Cuidado con eso. Lo ponemos así. ¿Sí? Sabemos que acá va a ir el legajo, el nombre, el apellido. Respetemos eso. No esto. Esto lo podemos hacer nosotros. Esto no importa, ¿sí? A ver, sí importa de acuerdo a cómo vamos a mandar los datos con el que nos vamos a conectar, que sería en este caso formulario. El formulario se va a conectar con este constructor y tienen que ir igual. Si yo mando un nombre acá, tiene que ir acá, miren, para que se entienda. En mostrar, estamos en formulario. Hacemos doble clic en mostrar, ¿sí? Y vamos a interactuar para que entiendan qué es lo que está bien. Paciente, controller, paciente controller, ¿sí? Entonces tenemos pc. Punto. ¿Ven? Esto es lo que les quiero decir. ¿Qué me está pidiendo acá primero? Mire, Hombre, nombre me está pidiendo. De hecho, ahí vamos a contestar la pregunta de Soledad Marín. Si yo no respeto, y va a funcionar, va a persistir, pero al momento de ver los datos en la base de datos, o de ver en el programa, está mal. Va a decir nombre y sale el legajo. Y en legajo va a salir el apellido. Y está dando cualquier información. Eso es lo que está ocurriendo. Eso siempre que sea string. Ahora, si fuera un entero, directamente explota porque no se tendría que parsear y hacer otro trámite, ¿sí? Pero es importantísimo que sepan qué nos está pidiendo, ¿sí? Nombre, apellido, legajo. Entonces yo tengo que pasar eso. Nombre, el apellido y el legajo. Es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, vamos, para ser ordenado, string, nombre, jt, nombre. ¿Y qué vamos a obtener? GetText. Ahí está. Apellido. Ahí está. Y el otro era Leo. Ahí está. ¿Por qué lo hago así? Para que se entienda mejor lo que le vamos a pasar. Acá le pasamos el nombre, que es lo que agarramos del componente jtNombre. Este. ¿Ven? Lo mismo acá. Apellido. Si nos venimos acá, ven, jt apellido. El getText obtiene, a través del método getText estamos obteniendo el valor. Ponemos apellido. Ahí está. Y ahí se utilizan todos. Lo podría haber puesto directo, así. Pero la forma que sea lo más legible posible el código. Ustedes tienen que lograr que cuando programen, más que ahorrar líneas, que sea lo más legible. Esa es la forma correcta de programar. Bueno, como les dije, respeten los órdenes, el orden que nos está pidiendo el constructor. De hecho, si yo me voy a mostrar, ven, nombre, apellido, DNI, va bien. Y el constructor es como me lo pedía. Si yo hago clic, ven, legajo, nombre, apellido. De hecho, también lo podría haber modificado. Esto lo hizo de forma automática, pero podría haber puesto nombre, apellido, como legajo. ¿Sí?
Ahora, teniendo estos todos iguales, en realidad eso sería la forma más prolija, más óptima. Pero les quería decir que tuvieran cuidado también. Ahí está. Esa sería la forma eficiente. Bien, ahí tenemos un paciente y por último lo vamos a mostrar. jp.show message diálogo. El nombre del paciente es. Entonces poníamos punto get nombre. Apellido y le damos acá nombre y le damos. Listo. Ya tenemos programado entonces lo que es el paciente controller. Guardamos. Podemos copiar esto para hacerlo más rápido si tienen. Copiamos y vamos a ir a médico controller. Primero que nada vamos a tener que hacer un médico, el espacio, 2 veces. Médico, así, lo dejamos listo y le pegamos el método. Podríamos haber hecho que hereden de un método y ya está. Pero bueno, está bueno para el ejemplo como lo estamos trabajando. ¿Por qué explota? Porque yo no tengo constructor en médico y de hecho estoy instanciando un paciente, por eso es que explotaba ahí. Médico, y yo acá no tengo un constructor. Por lo tanto, nos venimos al modelo. ¿Ven? No hay ningún constructor. De hecho, si hay un constructor por defecto, se crea uno vacío. Así que el primero que vamos a hacer, vamos a crear el constructor vacío. ¿Cómo? Si ya está creado el vacío, sí, pero cuando yo creo el constructor con parámetros automáticamente se borra, entonces tengo que después hacerlo de forma explícita. Y le vamos a decir que me haga también un constructor con todo. Ahí está. Control S. El espacio. Fíjense lo que me está pidiendo. Título, nombre, apellido. Por tanto, este que dice Learjo viene siendo el título. Ahí está. Título, nombre, apellido. Ya está. Esto estaría en orden. El de paciente. Nombre médico. Y no es el legajo lo que va a obtener, sino que el título. Listo. Ya tenemos configurado médico. Ahora nos venimos. Bien. Vamos a contestar una pregunta que me habían hecho en la clase pasada, el tema de las variables estáticas. Justo acá vamos a necesitar cómo sabemos cuál utilizar con cuál, porque yo tengo botón paciente, de hecho le vamos a programar como botón derecho, ¿sí? Action, perform. Si vengo acá, entonces, ¿cómo hago para ir a formulario? Y bueno, new formulario, ¿sí? This. El modal quiere decir que si la ventana que está adelante, se me va a poner una ventana adelante, ¿sí? Si yo hago clic afuera, no me deje dejarla en el segundo plano la ventana que yo había cargado. Este es el modal. Si yo lo pongo en true, entonces me prohíbe eso, que cuando se aparece una ventana acá, y hago clic en otro lado, me impida que esta ventana secundaria pase a estar en primer plano. Es visible porque si no, no se ve. Se está acabando el tiempo, nos queda todavía
cómo hacer para automatizar que yo pongo paciente y acá en design me va a salir paciente y acá se me tiene que cargar el legajo. Pero si yo pongo médico, me tiene que salir acá médico y acá me tiene que figurar, ¿cuál es el de médico? Un segundo. El título. La forma rápida sería, a ver si llegamos. La forma rápida sería hacer una variable estática. ¿Cómo? Acá en source vamos a crear un package que se llame utils. Y dentro de útil podríamos crear, se puede llamar de otra forma, pero una forma rápida. Java class, pongámosle útil. ¿Y qué vamos a crear acá? La variable estática. Por ejemplo, public static, quiere decir que no necesita instanciarla, tampoco con el static. Public static, string, elegible. Listo. Esa es mi variable estática. ¿Y para qué hicimos todo eso? Como bien les dije, yo en principal, si hago clic así, ven, formulario, me abrí formulario. Pero si voy a médico, me tendría que abrir lo mismo. Vamos a configurar médico, borramos. Es lo mismo, porque es el mismo formulario que necesito abrir, nada más que con distintas características. Urgente. Formulario y principal tienen ambos un public static void main, pero yo necesito uno solo, por lo tanto, acá en formulario lo abro, source, me vengo y lo borro. ¿Sí? Esto también hay que borrar, lo borramos, ahí está, ahí quedó perfecto. Ahora sí, fíjense que se borró el triangulito y tenemos principal. Entonces, para poder identificar, lo vamos a hacer rápido, le vamos a decir if, vamos a hacer un if, ¿sí? Vamos a llamar a la variable utils, ¿sí? Punto, elegir string. Sí, elegir string. Aunque esto en realidad lo podemos hacer después. A ver. Claro, nosotros lo que vamos a hacer ahora es esto. Okay. Punto. Elegir. Le vamos a setear un valor. Acuérdense que elegir útil es de qué tipo, string. ¿Por qué no lo estoy instanciando? Porque es estático, es una variable que está funcionando de forma permanente, ¿sí? De forma global. Entonces, si yo seteo esto, le tengo que poner, el de arriba era, no, habíamos dicho que por buena práctica le vamos a poner btn 100, aquí lo sabemos diferenciar. Ahí está, btn paciente. Entonces, si dice paciente, va a pasar tal cosa. Y si no, médico. Pongámosle minúscula, si no, no la complicamos. Médico, médico, ahí está. ¿Por qué hicimos esto? Para diferenciar qué se ha seleccionado y entonces saber el programa, al momento de cargar, el formulario que va a mostrar acá. Entonces, vamos a hacer un método. Y ya terminamos. Public void. Entonces preguntamos, if, sí, si útil,
punto elegir punto equal, porque es un string, equal es igual a paciente, JL, que es el label título, punto setText, le vamos a poner paciente. ¿Sí? Y el otro que teníamos que cambiar era el JL característica punto legajo. Entonces setText legajo. Si no es así, le tenemos que modificar médico con título. Recuerden que otra de las características que yo le había pasado a la clase pasada de un constructor, aparte de tener el mismo nombre de la clase, es lo primero que se inicializa. Entonces, como yo no necesito hacer un clic o no espero, solamente quiero que se abra la ventana formulario y se muestre los datos correspondientes, yo lo voy a poner en el constructor. Cargar. Ahí está. No está terminado el ejemplo, pero vamos a llegar hasta acá, hasta lo que es formulario. Entonces, les muestro esta parte, formulario, les muestro el programa. Ahí está, paciente. Ah, perdón. No se rompe. Me faltó una cosita. Cargar paciente, que tiene que estar igual. Como que no la cargo bien al paciente. A ver, útil. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque lo tengo que revisar y ya se me ha pasado el tiempo. Claro, claro, eso, porque estamos muy rápido y no y vamos a cometer más errores, es cierto. Como dice, la clase viene lo terminamos mejor, así lo explicamos mejor porque hicimos tales pasos. Sí, no llegué. Quería terminarlo en esta clase, pero se me hizo más largo. Así lo profundizamos mejor, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado hasta donde llegamos a ver. Miren, repasen, y la clase viene lo terminamos. Lo corto ¿Puedo porque... hacer una consultita, Lu, antes de que termines? Sí, sí, sí. Vos sabés que acá, viste, en el costado donde tenés el esquema ese de árbol, en las clases me aparece un icono que es como una llave inglesa y me dice needs to be compiled. ¿A dónde te sale, me decís? Ahí, viste, en el costado izquierdo donde tenés el árbol, ahí, ajá, ahí donde tenés las clases. Sí. En las clases me aparece needs to be compiled. Ah, porque has tocado esto. ¿Qué? Lo has compilado, has creado como si lo fueras a vender. Pero no te hagas problema, de todos modos, no le hace nada. No, Ah, listo. no hay ningún problema.
Bueno, Listo. chicos, corto porque necesita venir el siguiente profe. Así que, bueno, continuemos la clase que viene. Espero que le haya gustado. Chao, chao. Nos vemos.